En el campo, la oscuridad esconde más que silencio. Antes de comenzar, si te gustan estas historias reales, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún relato. Hoy te traigo 4 experiencias perturbadoras de gente que vive en zonas rurales, lugares aislados, casas solitarias, donde la ayuda más cercana está a kilómetros de distancia, y donde, cuando cae la noche, estás completamente solo. Me llamo Javier y tengo 54 años. Soy granjero. Tengo una finca de ganado en las afueras de Soria, en Castilla y León. Una propiedad que ha estado en mi familia durante 4 generaciones. 120 hectáreas de tierra, la casa principal, 2 graneros, establos. La casa más cercana está a 8 kilómetros. Vivo solo desde que mi mujer falleció hace 3 años. Me gusta la soledad del campo, o me gustaba, hasta lo que pasó en enero del 2020. Hay cosas que la razón no puede explicar. Esta es una de ellas. Era una noche fría de invierno, alrededor de las 2 de la madrugada. Me desperté por el sonido de las vacas. Estaban inquietas en el establo, haciendo ruido. Esto pasa a veces cuando hay un depredador cerca, un lobo o un zorro. Me vestí rápido, tomé mi linterna y mi escopeta, y salí. El establo está a unos 50 metros de la casa. Caminaba por el camino de tierra cuando noté algo extraño. Un olor. No era el olor normal del ganado o del campo, era algo dulzón, como flores podridas. Un olor que no debería estar ahí en pleno invierno. Las vacas estaban todas amontonadas en una esquina del establo, mirando hacia la entrada, todas en la misma dirección, completamente quietas. Ese era el problema. No se estaban moviendo, solo miraban, fijas, como hipnotizadas. Iluminé con mi linterna hacia donde miraban. Al principio no vi nada. Luego mis ojos se ajustaron y entonces la vi. Una mujer, de pie, justo en la entrada del establo, completamente inmóvil. Llevaba un vestido blanco, largo hasta los pies, pelo negro suelto, piel muy pálida y estaba descalza. En pleno invierno, con nieve en el suelo, descalza. «¿Hola?», llamé. «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?». No respondió, simplemente me miraba, o miraba en mi dirección. Sus ojos eran extraños, oscuros, vacíos. Imagina esto conmigo. Estás solo en tu finca. Es de madrugada. Encuentras a una extraña en tu establo, descalza en la nieve, sin decir palabra, solo mirándote con ojos muertos. «Señora, ¿está perdida? Hay un pueblo a...». Antes de que pudiera terminar, ella movió la cabeza, despacio, de lado a lado, como diciendo no, pero sus ojos nunca dejaron de mirarme. Retrocedí un paso. Algo en ella me puso los pelos de punta. No era normal. Nada en ella era normal. Voy a llamar a alguien para que la ayude», dije, retrocediendo hacia la casa. Ella dio un paso adelante, sus pies descalzos sobre la nieve helada, sin hacer gesto de dolor, sin temblar. Las vacas comenzaron a hacer ruido otra vez, un sonido que nunca había escuchado antes. No era miedo, era terror. Corrí hacia la casa, no miré atrás, no quería ver si me seguía. Entré, cerré la puerta con llave, cerré todas las ventanas, llamé a la Guardia Civil. Llegaron 40 minutos después. Para ese entonces había amanecido. Buscaron por toda la propiedad. No encontraron a nadie, pero había huellas en la nieve, pies descalzos, caminando desde el bosque hasta el establo y luego de vuelta al bosque. Las huellas se detenían abruptamente en el medio del bosque, como si ella simplemente hubiera desaparecido. Esa noche no volví a dormir. Y cada noche desde entonces reviso todas las puertas y ventanas 3 veces antes de acostarme.
porque sé que ella todavía está allá afuera, en el bosque, esperando. Y algunas noches, cuando miro por la ventana, creo verla, de pie, entre los árboles, mirando hacia la casa, con ese vestido blanco, esos ojos muertos, descalza en la nieve. Pero la experiencia de Javier no es la única que he escuchado de gente del campo. Hace poco conocí a Ana, una mujer de 41 años que trabaja como cuidadora de una finca en Extremadura. Lo que le sucedió durante sus rondas nocturnas le demostró que algunas casas antiguas guardan más que recuerdos. Ana trabaja en una finca histórica cerca de Cáceres. Es una propiedad del siglo XVII, con una casa principal enorme y varias construcciones auxiliares. Los dueños solo vienen los fines de semana. El resto del tiempo, Ana está sola, cuidando la propiedad. Hay cosas que la razón no puede explicar. Esta es una de ellas. Todo comenzó en octubre del 2021. Ana hacía su ronda nocturna habitual, alrededor de las 11. Caminaba por la casa principal revisando puertas y ventanas. Llegó al segundo piso, al ala este que rara vez se usa. Ahí fue cuando escuchó la música. Una caja de música, tintineando suavemente. Venía de una de las habitaciones cerradas. Ana se detuvo. Esa habitación había estado cerrada con llave durante meses. Los dueños nunca la usaban. Era un cuarto de almacenamiento para muebles antiguos. Se acercó a la puerta. La música continuaba. Una melodía anticuada, lenta, el tipo de canción que una caja de música del siglo XIX tocaría. Probó la manija, cerrada con llave. «¿Hola?», llamó. «¿Hay alguien ahí?». La música se detuvo. Ana esperó. Silencio total. Luego, desde adentro, escuchó pasos. Pasos ligeros, como de un niño, caminando hacia la puerta. La manija comenzó a moverse. Alguien estaba tratando de abrir desde adentro. Dale like si lo estás disfrutando y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez viviste algo paranormal en el campo o en cualquier lugar aislado? Me encantaría leer tu historia. Ana retrocedió. Su corazón latía fuerte. ¿Quién está ahí? Silencio. La manija dejó de moverse. Ana bajó corriendo al primer piso, tomó el juego de llaves maestras y regresó. Abrió la puerta lentamente. La habitación estaba oscura. Ana encendió su linterna. Muebles cubiertos con sábanas blancas, cajas apiladas, polvo por todas partes. Y en una mesita al fondo, una caja de música antigua, cerrada. Ana se acercó. Abrió la caja de música. Dentro había una bailarina de porcelana. Ana le dio cuerda. La caja comenzó a tocar, la misma melodía que había escuchado. Pero cuando la había escuchado antes, la caja estaba cerrada y la habitación estaba con llave. Ana cerró la caja, salió, cerró la habitación de nuevo. Pero esa no fue la última vez. Cada noche, a la misma hora, la música comenzaba. Ana aprendió a ignorarla, hasta la noche en que la música se detuvo. Y en su lugar, escuchó una voz de niña, cantando la misma melodía. Ana fue a investigar de nuevo. Abrió la habitación. Esta vez había algo diferente. En el polvo del piso había huellas. Huellas pequeñas, de pies de niña, caminando desde la caja de música hacia la puerta. Ana investigó la historia de la casa. Descubrió que en 1897, la hija del dueño, una niña de 9 años llamada Isabel, había muerto en esa habitación, de fiebre. Su caja de música favorita fue guardada en la habitación después de su muerte. Ana sigue trabajando en la finca, pero ya no hace rondas nocturnas en el segundo piso. Y cada vez que pasa por esa habitación, escucha. Siempre escucha la música, o el canto, o los pasos. Isabel está ahí, en su habitación, con su caja de música, 125 años después.
Y hablando de presencias que permanecen, debo compartir lo que le pasó a Miguel, un pastor de 39 años de Teruel. En las montañas aragonesas, durante sus noches cuidando el rebaño, encontró algo que no debería existir en estas tierras desde hace siglos. Miguel trabaja como pastor en las montañas de Teruel. Pasa semanas enteras en refugios de montaña cuidando ovejas. Es un trabajo solitario, solo él, su perro y cientos de ovejas en las alturas. Hay cosas que la razón no puede explicar. Esta es una de ellas. Era julio del 2022. Miguel estaba en un refugio a 1800 metros de altura, una pequeña cabaña de piedra construida hace siglos para pastores. Una habitación, una chimenea, nada más. Era medianoche. Las ovejas estaban tranquilas. Miguel estaba sentado junto al fuego cuando su perro, un mastín llamado León, comenzó a gruñir, mirando hacia la puerta. Miguel abrió la puerta. Afuera, bajo la luna llena, vio algo que lo heló. Un círculo de piedras grandes, de casi 2 metros de altura, formando un círculo perfecto, a unos 100 metros del refugio. Miguel había estado en ese lugar docenas de veces. Nunca había visto ese círculo de piedras. León seguía gruñendo. Las ovejas comenzaron a inquietarse. Miguel salió, caminó hacia el círculo. Las piedras eran antiguas, cubiertas de musgo y líquenes. No eran nuevas, pero tampoco habían estado ahí antes. En el centro del círculo había algo, una figura oscura, sentada. Miguel se acercó más. Era una persona, cubierta con una capa con capucha, completamente inmóvil. «¿Hola?», llamó Miguel. La figura no se movió. Miguel llegó al borde del círculo. Algo le decía que no debía entrar, un instinto primario de advertencia. ¿Necesita ayuda? La figura levantó la cabeza despacio. Miguel no podía ver su rostro bajo la capucha, solo oscuridad. Luego la figura habló, en un idioma que Miguel no reconocía, palabras antiguas, sonidos ásperos. Miguel retrocedió. Su perro estaba ladrando frenéticamente desde el refugio. La figura se puso de pie, alta, muy alta, más de 2 metros, y comenzó a caminar hacia Miguel, lenta, deliberadamente. Miguel corrió, volvió al refugio, cerró la puerta, se quedó toda la noche despierto, escuchando. Afuera, durante horas, escuchó pasos rodeando el refugio, y esa voz, hablando en ese idioma muerto, cantando o rezando. Al amanecer, Miguel salió. El círculo de piedras había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí, pero en el suelo, donde había estado el círculo, la hierba estaba quemada, un círculo perfecto de tierra chamuscada. Miguel bajó de la montaña ese mismo día. Le contó a otros pastores mayores lo que había visto. Algunos se santiguaron, otros simplemente asintieron. Conocían las historias de los antiguos, los que vivían en esas montañas antes de los romanos, los que hacían rituales en círculos de piedra, los que nunca se fueron completamente. Miguel sigue siendo pastor, pero nunca vuelve a ese refugio, y cuando otros pastores le preguntan por qué, solo dice que hay lugares donde los muertos todavía caminan, y ese es uno de ellos. Y para cerrar estos relatos inquietantes del campo, quiero compartir la experiencia de Carmen, una maestra de 33 años que trabajaba en una escuela rural en Galicia. Lo que descubrió en el sótano de esa escuela antigua le mostró que algunos niños nunca dejaron las aulas, aunque murieron hace décadas. Carmen era maestra en una escuela pequeña en un pueblo de Galicia. El edificio era antiguo, de 1920. Solo quedaban 15 estudiantes en el pueblo, todos en la misma aula. Hay cosas que la razón no puede explicar. Esta es una de ellas. Carmen había estado trabajando ahí solo 2 meses cuando encontró la puerta del sótano. Estaba en el corredor trasero, escondida detrás de unos armarios viejos. Tenía un candado oxidado. Carmen preguntó al director sobre el sótano.
Él se puso pálido. «No bajes ahí», fue todo lo que dijo. Pero Carmen era curiosa. Una semana después, encontró la llave del candado en un cajón del director. La tomó. Era viernes por la tarde. Todos se habían ido. Carmen abrió el candado. La puerta crujió al abrirse. Escaleras de piedra descendían a la oscuridad. Carmen bajó con su linterna. El sótano era grande, lleno de pupitres viejos, pizarras antiguas, libros mohosos, como un museo de la educación de hace 100 años. Al fondo había una puerta más pequeña. Carmen la abrió. Era un cuarto pequeño, sin ventanas, y en las paredes había nombres, docenas de nombres, escritos con tiza blanca. Carmen se acercó. Los nombres tenían fechas: 1937, 1938, 1939, los años de la Guerra Civil. Y entonces entendió. Ese cuarto había sido un refugio durante la guerra. Los niños se escondían ahí durante los bombardeos. Pero algunos nombres tenían cruces al lado, pequeñas cruces dibujadas con tiza. Carmen sintió un frío que no era del sótano. Esas cruces marcaban a los que no sobrevivieron. Escuchó algo entonces, un sonido suave, como lápices escribiendo en papel. Se giró. El cuarto principal del sótano, los pupitres viejos, y sentados en ellos, niños. 7 niños, vestidos con ropa antigua, de los años 30, todos inclinados sobre sus pupitres, escribiendo. Carmen no podía moverse, no podía respirar. Uno de los niños levantó la vista, un niño de 8 años, mirándola. «¿Es hora de salir ya?», preguntó. Carmen subió las escaleras corriendo, cerró la puerta, puso el candado y nunca más la volvió a abrir. Renunció una semana después. Le dijo al director que había visto el sótano. Él asintió. «Por eso siempre está cerrado», dijo. «Ellos siguen esperando, esperando que alguien les diga que es seguro salir, pero la guerra terminó hace 80 años y ellos no lo saben o no quieren saberlo». Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario contando qué historia te impactó más. Y si conoces a alguien que le gusten estos relatos de terror real, comparte el video. Nos vemos en el próximo.